Martin Shadow. Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video. Estaremos con críticas crónicas en donde estaremos viendo por qué Bucky Barnes sería un pésimo Capitán América. Sinceramente yo también me pregunté una cosa, y es que ¿por qué Steve Rogers no le daba su escudo a Bucky Barnes? Es que siento que a Sam no le sentaba bien el traje de Capitán América, pero con la película de Capitán América 4 prácticamente me logró empezar a convencer, siendo que logró derrotar a Hulk rojo solo con palabras, no con fuerza bruta. Pero vamos a ver qué tiene que decir, cuáles son los puntos a favor para que Bucky Barnes no sea Capitán América. Desde que vimos esta escena de Endgame, muchos nos preguntamos por ¿por qué qué Steve no eligió a le- Bucky como su sucesor, y si qué él habría será? sido un mejor Capitán América que Sam Wilson. Es el mejor amigo de Steve, fue su sidekick durante la Muchas- Segunda Guerra Mundial. esas son y razones tiene muy el buenas suero para del super ser soldado, no como su Sam, que sucesor. es una persona común y corriente. Haces Pero un aunque contra para Bucky Sam sea Wilson. un gran personaje, jamás habría funcionado como Capitán América. América. Su personalidad es completamente diferente a la de Steve, y no sería ¿Cuáles son capaz de diferentes? cumplir el mismo rol como líder ante los Vengadores. Por más que le duela Sí, a las viudas él- de Iron Man, el corazón y el verdadero líder del grupo siempre fue Steve. ¿En serio, Rio? O sea, la gente, o sea, en la historia, Tony Stark era el líder, pero yo le sentí más a Bucky Barnes como el líder porque fue él el que inspiró a todos para que continuasen en Avengers, en Endgame también. También podríamos decir que en Capitán América Soldado del... Ah, sí, Capitán América Soldado del Invierno también estaría el Capitán América... ¿Cuándo? En Capitán América 1 también podría ser... ver. Bueno, en Infinity War podría ser a medias porque fue el que trajo parte del equipo de los Vengadores a la guerra de Thanos, pero bueno, Cap era el que podía convencer a todos de trabajar en equipo, Con y el tu que corazón. sacó lo mejor de todos. Fue el que Ujú. logró que Tony colaborara con otras personas por primera vez en toda su vida, y el que apuntó que él, Tony o sea, Steve logró convencer a Tony colaborara con de colaborar. O sea, fue Steve el que hizo que Tony empezara a colaborar con otras otras personas. personas por primera vez en toda su vida, y Wow. el que apuntó a Hulk en la dirección Ujú. correcta en Vengadores 1. Eso sí. Steve fue una fuente de El que inspiración logró tanto para dirigirlo. los civiles del UCM como para los demás héroes, pero Ujú. Bucky no tiene esas cualidades. ¿Qué? Es un tipo ¿Cuál es? cerrado, de Sí, pocas palabras, sí, y eso que sí. prefiere trabajar Eso de trabajar solo nunca le vi de ese lado de él, aunque también se entiende y está bastante más justificado porque en lo que pasó con Civil War, también en Infinity Wars, Endgame, básicamente está muy justificado. solo. Ayudó a los Ujú. Vengadores en Infinity War porque todo el planeta lo necesitaba. Sí, y también lo hizo equipo dependía con de él. Sam en Falcon and the Winter Soldier. Pero al Pero- final de esas historias siempre termina solo. Prefiere ¿Solo? no depender de nadie y que O sea, siempre terminaba solo pero que nadie dependa de él, que él no dependa de nadie. nadie dependa de él. No es el tipo de persona que puede no depender de nadie y que nadie dependa de él. No es Ay. el tipo de persona que puede guiar a los demás o ¿Qué? comandar un Que no grupo guía a como los hacía demás o Steve. comandar. ¿Tienes pruebas? Tomemos como ejemplo Thunderbolts. ¿Thunderbolts? En todos los avances se nota que ¿Qué? Bucky está colaborando con los demás de mala gana. Espera, de mala. O sea, ¿en serio lo está haciendo así? Sí, pero a mí me gusta. Pero literalmente es algo que me gusta de Bucky Barnes. Y es que es su historia, su forma de ser. Pero al fin, yo pensaba que al fin formaría un grupo, pero parece que no. Lo Lo más hace probable con es que buena se vea gana. obligado a trabajar con los demás Obligado. miembros. Y aunque sea el más experimentado, O sea, está
está siendo obligado a eso. Del grupo, no me creo ni por un segundo que quiera liderar a un equipo de super soldados. No me creo ni por un segundo que quiera liderar a un equipo de super soldados. Puede ser el personaje más interesante de la cinta, Sí, porque su muy desarrollo fue interesante. buenísimo y estoy seguro de que puede aportar mucho al grupo. Tiene una mentalidad fuerte, no se quiebra bajo presión y recibió entrenamiento militar de diferentes países, pero no lo imagino liderando a nadie, aún menos a los Vengadores, que en el Mucho UCM menos son a los ellos. héroes más importantes de la Tierra, porque Bucky no es un héroe, es un un antihéroe, antihéroe. como Deadpool, pero con menos sentido del humor. Claro que Sí, en los eso sí, cómics, menos prácticamente sentido del humor. todos los personajes de Marvel han formado parte de los Vengadores en algún En los cómics, muchos personajes ya han formado parte de los Vengadores, como cuáles momento. serían. Hasta Thanos colaboró con el Thanos colaboró con el equipo, pero ¿cuándo fue eso? Aparte de Infinity War. equipo, y Doctor Doom es parte de los Ultimates en el universo 6160. Ultimate, o sea, Doctor Doom de los Y Ultimate. Doctor Doom es parte de los Ultimates en el Thanos colaboró con el equipo, y Doctor Doom es parte de los Ultimate, ¿qué era eso? Ultimates en el universo 6160. Pero en el 6160. cine, Marvel presentó a los Vengadores como lo mejor de lo mejor, los héroes más poderosos de la Tierra, figuras casi intachables que son admiradas por los niños. Por y pese a mucha que gente. me encante Bucky, no es el tipo de personaje que debería ser la cara del grupo de superhéroes más importante del mundo. La cara. Debería ser... Sé qué es lo que me vas a decir, que me tengo que callar la boca porque Bucky se convirtió en el Capitán América en los cómics, ¿Qué? así que deberían ¿Bucky Barr se convirtió en los cómics en Capitán América? ¡Wow! Eso sí que sería grandioso, pero... Una de las razones por la que creería que no sería un buen Capitán América es por su pasado, y es que ¿quién quisiera admirar a alguien que, si bien él estaba lavado el cerebro, pero eso no quiere decir que él haya colaborado con Hydra, que literalmente en la segunda película prácticamente iba a matar a un montón de inocentes? Te siento que estos han provocado mucha muerte, además de haber provocado una guerra. haber hecho lo mismo en el UCM. Pero no es tan simple, porque ¿Por Bucky qué? nunca quiso ser el Cap. Nunca Repasemos quiso lo que ser pasó. el Cap. Al final de Civil War, Steve se entregó a las autoridades para detener el conflicto. Al sea, final de Civil War, Steve se entregó para detener el conflicto. Steve se entregó a las autoridades De- para detener el conflicto. O sea, se entreguen las autoridades para detener todo el daño que se causó. Y fue arrestado. Nick Fury lo intentó sacar de prisión, pero ¿Sí? antes de que pudieran escapar, un francotirador le disparó a Steve y lo mató. O ¿Qué? eso nos hicieron pensar. Poco después, Tony leyó una O sea, eso nos hicieron, o sea, que nos hicieron creer que murió. nota que le había dejado Steve, en donde le pedía que cuidara de Bucky y que no dejara que el símbolo del Capitán América muriera. Igual que en el UCM, Steve pensaba que The Cap era más grande que cualquier persona y que el símbolo no podía morir con él. Deseaba que alguien más sostuviera el escudo, porque Estados Unidos necesitaba una fuente de inspiración más que nunca. Pero ojo, Capitán cuando América. empezó Civil War en los cómics, Bucky apenas había recuperado sus recuerdos, así que Sí, todavía seguía un poco recuperaba confundido. Steve sus nunca recuerdos. dijo que él debía ser su sucesor, pero Tony lo interpretó así cuidó. y convenció a Bucky ¿Qué? de que se convirtiera Que Tony Stark convenció a Bucky de volverse Capitán América. en el nuevo capitán. Bucky operó con total libertad en su propia serie regular, que duró 35 números. ¡35 números!
estuvo así, Bucky Pero Barnes. siempre se sintió incómodo. Aceptó ser el Cap porque pensaba que esa sería su forma de redimirse, pero sintió que no estaba listo para semejante responsabilidad. Se comparaba con Steve todo el tiempo y no terminaba de sentirse digno del manto. Ni siquiera cuando los demás héroes lo aceptaron y celebraron su cumpleaños. Cuando Steve volvió en el arco renacido, Bucky planeó retirarse inmediatamente, pero Steve no lo dejó. Estaba ¿Por qué? orgulloso y le dio su bendición para que fuera su sucesor. Bucky se unió brevemente a los Vengadores y parecía que seguiría siendo el Cap durante un buen tiempo, hasta que Zemo reveló su pasado como Winter Soldier y Bucky fue juzgado en una corte de Estados Unidos, aunque salió Winter Soldier y O sea, le revelaron Bucky a todo el mundo lo de tiempo, hasta lo que del Zemo soldado. reveló O sea, él iba a continuar así hasta que le revelaron que él era el soldado del invierno. su pasado como Winter Soldier y Bucky fue juzgado en una corte de Estados Unidos. Aunque Corte de salió Estados libre, Unidos. su pasado estaba demasiado manchado como para seguir siendo la cara de Estados Unidos. Así que fingió su muerte durante el evento Miedo Encarnado. ¿Qué? Fingió su muerte en el evento que reencarna. De Estados Unidos. Así que fingió su Fingió morir en... ¡Wow! muerte durante el evento Miedo Miedo Encarnado. Encarnado. Steve volvió a ser el Cap Capitán y Bucky América. volvió a ser Winter Soldier, pero ¿Qué? ahora sin servir a Hydra. Decidió usar O sea, su antiguo Winter nombre para Soldier. buscar redención, sin tener nada que ver con el Cap. O sea, Usar su volvió a su identidad del soldado del invierno, pero ya no trabajando para Hydra, sino para hacer el bien como redención. antiguo nombre para buscar redención, sin tener nada que ver con el Cap. Él Wow. mismo dijo que ya no quería ser el Capitán América. ¿Qué? Sé que una historia así pudo haber Ya no- sido interesante. O sea, Ya no quería ser él ya no quería ser Capitán sin América. tener nada que ver con el Cap. Él mismo dijo que ya No no quería ser el Capitán Capitán América. América. Sé que una historia así pudo haber sido interesante, Ujú, porque muy en el UCM interesante. tenemos algo parecido. Bucky se está recuperando de sus traumas y se Sí. quiere redimir. A todos nos gustan las historias de redención, y las dos Wow. producciones protagonizadas por el nuevo Cap también tienen a un tipo que dice que no quiere ser el Capitán América, pero que Pero- al final termina aceptando su nuevo rol. ¿No habría Wow. sido mejor hacer eso con Bucky, adaptando Sí, estos eso cómics sí, de los que también te me hablé hubiese recién? gustado. La realidad es que no. ¿Qué? El ¿Por Cap qué no? es un personaje que represente historias O sea, no representa de redención historia. como la que Bucky de redención. necesita. No puede tener una historia como la de los Guardianes, o la de Deadpool, o la de Wolverine. El ¿Por Cap qué? representa los ideales a los que Estados Unidos debería aspirar. Ideales Es a un los que personaje que Estados siempre Unidos hace lo correcto, igual que Ujú. Superman, para poder inspirar a los demás a ser mejores. Por eso es Wow. más que una persona, es un símbolo. Un Pero símbolo de Bucky esperanza. no es ese tipo de personaje. ¿Qué? Bucky se equivoca, está traumado por su pasado y Wow, eso sí es muy duro, para ser sincero. Demasiado duro. se puede volver a equivocar. Es el mejor quiere amigo de Steve, equivocarse. pero no tiene los mismos valores. Cuando se convirtió tiene en el valor. Cap en los cómics, pidió que le revisaran la mente para asegurarse de que no lo estuvieran manipulando de nuevo, porque tenía miedo de volver a ser engañado por Hydra. Es un personaje con el Wow. que podemos empatizar, porque Ujú. duda, se arrepiente constantemente e intenta hacer Duda, el bien a su manera para arrepentimiento. compensar a los crímenes constantemente e intenta hacer el bien a su Duda, porque duda, duda se arrepiente constantemente constantemente e intenta hacer el bien a su manera para compensar a su Se manera. arrepiente constantemente e intenta hacer el bien a su A su manera manera. para compensar a A los todo crímenes lo que que cometió. cometió. Pero no es un símbolo como No, lo no debería para nada. ser el Cap. No hay que olvidar que en el Ujú. primer Vengador nos dijeron una y otra vez que lo especial de Steve no eran sus poderes. En esa Sino parte su es igual corazón. que Bucky, porque los dos tienen el suero. Bucky sería capaz de lanzar el escudo igual que Steve, y puede protagonizar escenas de combate buenísimas, Ujú. como el Cap original, porque los dos tienen una fuerza parecida. Pero Sí. lo que hacía especial a Steve era su personalidad y sus valores. Era incorruptible, era una persona era fácil de intachable corromper. antes de
convertirse en superhéroe, porque sus valores estaban por encima de todo. Por eso enfrentó al gobierno y a S.H.I.E.L.D. en Winter Soldier. Por eso enfrentó a sus amigos y escapó del gobierno en Civil War. Lo vemos también en Vengadores 1, cuando desafía la lógica ¿Vengadores 1? narcisista y pragmática de Iron Man. Ay, espera, ¿qué? Vengadores 1, En Vengadores reta a Tony cuando Stark. desafía la lógica Wow, la lógica narcisista de y Stark pragmática ni de Iron Man. Steve le dice que él se lanzaría sobre un alambre para que los demás pudieran pasar, pero Tony cortaría ese alambre, incapaz de hacer cualquier sacrificio por los demás. El ejemplo sirve, pero Steve sabe que no siempre habrá una salida tan fácil. A veces alguien se tiene que sacrificar por el equipo, y él lo haría siempre sin dudar, como cuando se tiró sobre una granada para salvar a unos soldados que le hacían bullying. Es un héroe. Capaz Bucky se pueda sacrificar por sus amigos, pero ya fue quebrado por Hydra y lo pueden quebrar de nuevo. Su pasado está muy sucio. Si la gente se Demasiado enterara de su dañado. etapa como Winter Soldier, le tirarían botellas por la calle, porque no se sentirían representados por un ex asesino de la Unión Soviética. No, El Capitán no estarían América así. no es solamente la cara ante los Vengadores, Sino es la cara de Estados Unidos. Esto es clave. Bucky fue el arma secreta ante los soviéticos durante la Guerra Fría. O sea, el arma de Sokovia, wow. Lo que me gustaría es que literalmente se profundizaran todavía más en esos traumas, porque hasta el momento solo hemos visto lo de los asesinatos, pero no hemos visto los procesos, porque eso nos hace empatizar todavía más con él. Al enemigo histórico de Estados Unidos, al país que representa todo lo contrario a ellos en lo social, lo económico y que representa todo lo contrario a ellos en lo social, lo económico y lo político. Bucky no era consciente de lo que estaba haciendo porque jugaron con su mente, pero aún así lo hizo. Es como si le dieran el escudo a Red Guardian, que era el pero aún así lo hizo. Es como O sea, no dudó. Y Red Guardian si le dieran el escudo a Red Guardian, que era el capitán ruso, el antiguo símbolo de la Unión Soviética, jamás podría convertirse en el símbolo. Espera, ¿qué? ¿El Guardián Rojo era de Rusia? Lo hizo. Es como si le dieran el escudo a Red Guardian, que era el capitán ruso. ¿Qué? ¿Era de Rusia? Es como si le dieran el escudo a Red Guardian. O sea, Red Guardian era de Rusia. No sabía esa parte porque literalmente nunca lo vi como una persona rusa. O sea, aunque eso es algo que solo me podría pasar a mí o a mucha gente. Te lo dije bastante mal. Que era el capitán ruso, el antiguo Capitán símbolo. Como si le dieran el escudo a Red Guardian. Que era el capitán ruso, el antiguo símbolo de la Unión Soviética, jamás podría convertirse en el símbolo de Estados Unidos. Símbolo de la Unión Soviética. Arrepentido de todo lo que hizo. Sería en el símbolo de Estados Unidos, por más que estuviera arrepentido de todo lo que... Sí, eso es lo más duro de Bucky Barnes, si es que no van a olvidar lo que hizo Bucky. Sería un escándalo como el que vimos en los cómics, y Bucky se vería obligado a renunciar para no manchar el manto de Capitán América. Pero capaz esto para no manchar a renunciar, el legado de Capitán para América. no manchar el manto de Capitán América. Pero capaz esto no te importa. Capaz querés ver a Bucky como el Cap porque el personaje te cae bien y punto. Capaz pensás que el Capitán América representa valores diferentes a los que te comenté. O capaz pensás que no es necesario que sea el líder de los nuevos Vengadores. Y así Bucky no tendría tanta responsabilidad. Es más, como el UCM solo suele tomar conceptos de los cómics y no hace adaptaciones 100% fieles al material original, pudieron haber cambiado el arco de Bucky como el Cap y hacer que se sintiera orgulloso de ser el sucesor de Steve, en vez de estar quejándose todo el tiempo. Hasta pudieron haber ocultado... O sea, en vez de quejarse todo el tiempo, deberías empezar a... Siento que en vez de quejarse, debería hacer algo... O sea, hasta donde sé, no sé, él es un alto mando de los Estados Unidos, pero
Pero de ahí nada más está haciendo. Dado Todo su el Bucky pasado Barnes. como Winter Soldier para que no hubiera ninguna polémica o hacer que Ujú. la gente lo perdone y lo acepte pese a su pasado. Wow, eso sí sería interesante, que la gente lo perdonara. Bucky sería un símbolo de que todos nos podemos arrepentir y Sí, convertirnos en arrepentir. mejores personas. Ujú. Pero aunque hubieran hecho todo eso, seguiría habiendo problemas. Tomar ¿Cuáles el manto problemas? del Cap sería demasiado peso para Bucky porque Demasiado él no peso. debería tener ese rol. Su camino Por- a la redención no debería ser convertirse en alguien incorruptible y que hace siempre lo correcto sin importar qué. No debería ser la brújula moral ante los Vengadores, sino No, un personaje de sino moral gris que intenta hacer lo correcto, pero que no tiene miedo de de moral gris. O sea, es por eso que siento que es bueno para los Thunderbolts, porque ahí están llenos de gente que ha hecho cosas horribles, pero que del, pero que se arrepienten de lo que han hecho. Eso es la razón, una de las razones por la que me gusta verlo como líder de los Thunderbolts. ensuciarse las manos para ayudar a los inocentes. Ensuciarse Correcto, las pero que manos. no tiene miedo de ensuciarse Ensuciarse las la- manos. aunque también es un buen punto para no volverse El capitán. gris que intenta hacer lo correcto, pero que no tiene tiene miedo de miedo de ensuciarse mantenerse las las manos para que intenta hacer lo correcto, pero que no tiene sin un personaje de moral gris que intenta brújula moral ante los Vengadores, sin un personaje de moral gris que intenta hacer lo correcto, pero que no tiene Intenta sin un hacer- personaje de moral gris que intenta hacer lo correcto, pero que no tiene miedo de ensuciarse las manos para ayudar a los inocentes. Hacer lo correcto, pero que no tiene miedo de ensuciarse las manos para Ay, ¿por qué me estoy, que intenta hacer lo por qué estoy apegado a esa parte? correcto, pero que no tiene miedo de ensuciarse las manos para ayudar a los inocentes. Ujú. Sería como el arco de Wolverine. El destino ¿Wolverine? de Bucky es ser un antihéroe y volver a vestirse como Winter Soldier, pero ¿Sí? ahora para proteger al mundo, como pasó Ujú. después de que fingió su muerte en los cómics. Wow. Incluso pueden hacer que se convierta en White Wolf, porque ¿Qué? los wakandianos le pusieron ese nombre en el UCM, que se convierte O sea, White Wolf. O sea, los wakandianos le pusieron el apodo de White Wolf. en White Wolf, porque los wakandianos le pusieron ese nombre Ujú. en el UCM, pero no Sí. debería ser el Cap, porque el Cap Si no- nunca se puede ensuciar las manos. Confirmamos eso en Falcon and the Winter Soldier, cuando qué? John Walker asesinó a un terrorista en vivo y en directo para vengar la muerte de su amigo. Un antihéroe como Deadpool habría hecho lo mismo y a nadie le habría parecido una barbaridad, pero esto disparó un escándalo internacional, ¿Por qué? porque Walker no amigo, un antihéroe como un terrorista Eso sí, en la parte de que John Walker matara a un terrorista por venganza se tiene más sentido, porque estamos hablando de que John Walker, si bien hizo las cosas mal, de hecho, en parte fue su culpa, se sintió bastante culpable, y a eso le sumas problemas de ira que terminó desarrollándola por literal estar en el ejército. en vivo y en directo En para vivo vengar y en a The directo. Winter Soldier, cuando John Walker John Walker asesinó ensuciar las manos. Confirmamos eso en Falcon and the Winter Soldier, cuando John nunca se puede ensuciar las manos. Confirmamos eso en Falcon and the Winter Soldier, cuando John Walker asesinó a un terrorista en vivo y en directo para vengar la muerte de su amigo. Walker asesinó a un terrorista en vivo y en directo para en vivo y en directo. vengar a Winter Soldier, cuando John Walker asesinó a un terrorista en vivo y en directo para vengar Ujú. la muerte de su amigo. Un antihéroe como Deadpool habría hecho lo mismo y a nadie le habría parecido una barbaridad, pero esto disparó un escándalo internacional, porque Muy Walker grande. no era solo un superhéroe al servicio del gobierno que mató Sino- a alguien en televisión nacional. Su Sino escudo se era manchó de Capitán sangre América. porque la cara de Estados Unidos acababa de ejecutar a alguien. Fue como Ujú. si Estados Unidos en persona hubiera matado a alguien, porque el Cap
representa todo ese país. Que un Todo ex asesino Estados como Unidos. Bucky lleve el manto no cierra por ningún lado. Pero no para no nada. me malentiendas. Con esto no quiero decir que Sam sea la elección perfecta como No, sucesor de posee Steve. No tiene un imperfecciones. pasado tan problemático como el de Bucky, pero los dos comparten muchos problemas, como que son sidekicks ascendidos a héroes de tiempo completo. Sam también está bien escrito, pero entiendo que no termina de ser aceptado como el nuevo Cap. Te explico Sí. por qué pasa eso en este video. Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita para mis próximos nuevos videos. Si este video es prácticamente para ver por las razones por que Bucky Barnes no sería un buen Capitán América, y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.